Hermanos, estaba pensando esta semana, hace 20 años atrás, para algunas cosas parece mucho tiempo y para otras cosas parece que rápido pasó, ¿verdad? Bueno, pero hace 20 años atrás más o menos, yo estaba en la facultad y me topé con una materia que me enamoré de esa materia. Y fue la materia para mí más apasionante de toda la carrera que hice. Y después le dije al profesor unos años después, ¿cómo quiero volver a entrar en tu clase? Igual si estoy recibido, entrar en tu horario, escuchar y salir, porque era muy bueno el tema, su materia, y era muy bueno el profesor. Y la materia se llamaba en aquel tiempo análisis sociológico, en donde ahí se podía hablar de todos los temas. Hay materias de la facultad que no se podía hablar de religión, por ejemplo. No, acá la religión no tocamos. Pero en esta materia, análisis sociológico, se podía hablar de religión. Estaba abierto eso. Entonces uno aprovechaba la oportunidad para tratar de meter la palabra del Señor, porque estaba permitido. Se podía hablar de política, se podía hablar de economía, se podía hablar de religión y hacer un análisis de cuestiones que pasan acá o que pasan en otro país, alguna noticia impactante, importante, etcétera, etcétera. Y estando en medio de la carrera y estando en la mitad de año más o menos, nuestro profesor nos da la misión de hacer una exposición. Y cada uno va a elegir el tema. Cada uno podría elegir el tema. Y principalmente en el área del trabajo y la economía tenía que ser el tema. A lo que el profesor, que sabía que yo era cristiano, me dijo, vos seguro vas a elegir algo de los evangélicos seguramente. Me dijo, ¿verdad? Y sí. De hecho, tengo el libro, le dije. Y ahí me dijo el profesor, Max Weber. Sí, tengo el libro. Sí, está bueno el libro, me dice. Y Max Weber, hermanos, escribió un libro que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, en donde en su libro él manifiesta lo siguiente sobre el trabajo. Gente trabajadora y emprendedora siempre hubieron, y en todos los lugares del mundo, pero solo una persona o una familia no pueden cambiar un país. No pueden cambiar un país. Y a lo que pregunta Max Weber en su libro, ¿qué ha sucedido en países donde hay creatividad, ciencia, avance tecnológico, innovación, alta producción y riqueza? Eso es lo que pregunta. Y hace otra pregunta después en su libro. ¿Por qué los países de raíces protestantes son más desarrollados que los países de mayoría católica romana? Interesante. Y Max Weber no era cristiano, pero sí eran sus padres, eran creyentes. Pero él estaba meditando en eso. Y Max Weber descubre lo siguiente y explica en su tesis la relación que existe entre la ética protestante del trabajo y el progreso de esos países. Lo que está diciendo es que miro un país donde hay muchos protestantes y aplican la Biblia, les va mejor. Eso es lo que estaba proponiendo Max Weber. Ahora, la pregunta que yo hice en la clase referente al tema. Entonces, los cristianos que vivimos en América del Sur, nosotros los latinos, ¿qué pensamos sobre el trabajo? ¿Qué actitud tenemos sobre el trabajo? ¿Aplicamos los principios de la Biblia sobre el trabajo, siendo que somos creyentes de Dios? ¿O trabajamos de acuerdo a la cultura y costumbres? Porque si decimos que creemos en Dios, deberíamos ser prósperos en el trabajo. Deberíamos trabajar con excelencia. Deberíamos guardar la ética del trabajo. Deberíamos ser conocidos como los mejores trabajadores, los creyentes, que tienen integridad, que tienen excelencia.
Toda América Latina debería ser conocido por eso, por su excelencia laboral, porque Max Weber dice, porque se supone que creen en Dios y practican la Biblia. Entonces, hermanos, a la luz de lo que dijo Max Weber, vamos a ver, hermanos, 3 principios. Es interesante que yo preparé 20 principios. Después Alex me vino el tiempo, 10 principios, el tiempo. 5, Alex, el tiempo. Bueno, nos quedamos con 3 en honor al tiempo, pero creo que son 3 muy importantes que la iglesia debe repasar y debe entender, porque creo que aquí todos trabajamos en algo. Primer principio, número 1, Dios creó el trabajo. Parece una frase infantil, inocente. Pastor, eso todo el mundo sabe. Pero a la hora de bajar a tierra o cuando estamos en la empresa, por ahí nos olvidamos que Dios creó el trabajo. Y eso tiene implicaciones. Si yo creo que Dios creó el trabajo, entonces eso tiene implicaciones en mi vida laboral. 2 mitos que hay que derribar, y si vos no derribaste todavía, derribamos hoy juntos. Pero hay que derribar 2 mitos sobre el trabajo. La gente dice que Satanás creó el trabajo. Claro, porque se levanta a las 4 de la mañana y vuelve a las 11 de la noche y el patrón le retó todo el día y todavía no está cobrando. Entonces fue Satanás el creador del trabajo. Y mito número 2, el trabajo es un castigo de Dios. Eso es lo que dicen las personas. Pero vemos en la Biblia, hermanos, que el diseño del trabajo es creación de Dios. De hecho, antes de la caída, el Señor le ordena a Adán y a Eva a trabajar. Dice, fructificad y multiplicaos, llenen la tierra, gobiernenla, señoreen en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tenían un trabajo, aparte de cuidar el huerto. Dios diseñó el trabajo y es más, hermanos, lo hizo trabajando. Dios trabajó. Dios creó todo trabajando. Dice la Biblia que Él lo hizo todo en 6 días y vio que todo era hermoso y bueno en gran manera. Hubo un trabajo, hubo un proyecto, hubo un plan en la mente de Dios para ejecutar y crear todo lo que Dios ha creado. También dice que descansó el 7º día. Hermanos, hay una premisa, somos imagen de Dios. Por lo tanto, somos trabajadores como Él. Fuimos creados para trabajar. Entonces, Dios creó el trabajo. Es bueno el trabajo. Y fuimos creados para trabajar. Algo interesante, hermanos, es que Adán y Eva no fueron colocados en una playa paradisíaca. ¿Se dieron cuenta? Los puso ahí en Florianópolis, en la playa, para que se queden ahí. No los colocó en una montaña tampoco, y no los colocó en un desierto, para que estén ahí vagando por el desierto. Los colocó en un huerto para trabajar, para cuidarlo y para sustentarse del fruto de ese trabajo. Podemos hacer esta pregunta, hermanos, ¿cómo podemos darle la gloria a Dios en la práctica, sabiendo que Dios creó el trabajo? Trabajando y sirviendo a los demás, entonces. Así le damos la gloria a Dios. Trabajando y sirviendo a los demás. En el momento que te fuiste a tu trabajo y trabajás, le estás dando gloria al Señor. Porque Él te dio habilidades, capacidades y talentos. Dice en 1 Corintios 10:31, hacedlo todo para la gloria de Dios. Algo interesante también con el trabajo, hermanos, es que antes de la Reforma Protestante en Europa, el catolicismo romano de esa época que gobernaba no solamente lo religioso, sino lo cultural, lo económico, lo político, influenciaba prácticamente en cada ser humano de Europa. Este catolicismo romano
ellos decían que solamente el trabajo religioso glorificaba a Dios. Solamente el sacerdote glorificaba a Dios. El resto es algo mundano. Trabajar es algo mundano, es algo secular y no tiene importancia. Ese era el pensamiento de la época. No era importante para Dios lo que vos haces. Solamente si te metes en el convento y sos sacerdote. Decía, eso sí glorifica a Dios. Pero cuando vino la Reforma Protestante, vino una revolución cultural consigo también. Los primeros reformadores no solamente enseñaban doctrina, sino también cómo trabajar para Dios. Cómo explotar los recursos que Dios da y también manifestar todas las habilidades que el Señor dio. Y ahí creció Europa, hermanos, en ese sentido. Y donde los reformadores pisaron, prosperaron. Si vemos una estadística, si a alguien le gusta estudiar historia de los comienzos de la Reforma, los reformadores fueron hacia el norte de Europa y al norte del nuevo continente de América, los Estados Unidos y Canadá. Entonces, hay vestigios, hay todavía un poco de la ética protestante, del trabajo duro, del trabajo eficiente y del trabajo íntegro. Gracias al Señor, ese espíritu de la Reforma está salpicando también nuestro continente hoy, pero nosotros tenemos que abrazar esa cultura del trabajo para la gloria de Dios, no solamente trabajar para proveer. Nosotros creemos que tenemos que trabajar para proveer, pero vemos aquí, hermanos, que si Dios creó el trabajo, tenemos que trabajar para proveer y para darle la gloria a Dios. Segundo punto. Entonces, Dios creó el trabajo, hermanos. Y en segundo lugar, imagínense, de 20 elegí 3. Y porque me pareció muy importante que la iglesia sepa estos 3. Dios aborrece la pereza. Dios aborrece la pereza. Hay algo que sucedió en Génesis y fue la caída del ser humano, hermanos. Eso trajo consigo trabajar pecaminosamente. Trabajamos con un corazón pecaminoso. Dice en Génesis 3:17, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Qué hizo la caída, hermanos? Sabemos que Dios creó el trabajo, que es bueno, que le da gloria, pero la caída dañó nuestra relación con Dios. La caída dañó nuestra relación interpersonal, por eso que hay problemas en el trabajo. Porque trabajan pecadores. Entonces hay problemas con Dios, hay problemas interpersonal, tenemos problemas con la tierra está maldita. Es un problema. Es un problema. El otro problema es que trabajamos con espinos y cardos. Eso significa, trabajamos con problemas laborales todos los días. Esa es la razón, hermanos, porque la gente dijo que es un castigo de Dios. O es la razón por la que dicen que Satanás creó el trabajo. Porque no es color de rosa trabajar, pero Dios aborrece la pereza. Hay razones por esto, hermanos, por este pecado. Por el pecado el hombre tuvo sus consecuencias. Y una de ellas es que deseamos evitar el trabajo. Deseamos mejor, como quiero ser multimillonario y dejar de trabajar. Primer pensamiento, ¿verdad? Que no es ni bíblico eso, pero todo el mundo alguna vez lo pensó. Alguna vez lo pensamos, ¿verdad? Dejar de trabajar, porque es agobiante trabajar. Hay mucho dolor en el trabajo, hay mucho estrés.
es penoso, es doloroso y es injusto trabajar. Muchas veces en la empresa. Recibo, experimento injusticia, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, hermanos, en teoría decimos que Dios creó el trabajo, que es bueno, pero al final muchas veces estamos insatisfechos en el trabajo. Pero aún así, Dios no nos excusa de trabajar. Es un mandato del Señor. De hecho, antes de la caída. Por eso, hermanos, queda eliminado eso de que es un castigo de Dios y que es obra de Satanás el trabajo. Amén. Es del Señor, pero tiene sus implicancias. Dice Thomas Watson, es una inconsistencia ser cristiano y perezoso al mismo tiempo. No, agua y aceite, no entra, no encaja que un creyente sea perezoso y cristiano al mismo tiempo. ¿Cuáles son los elementos de la pereza? ¿Qué tiene un perezoso en su corazón? Orgullo, dejadez, egoísmo y rebeldía. No solamente es perezoso, sino que tiene todos esos pecados en su corazón. Hermanos, si vemos la Biblia, Dios es duro contra la pereza. Es duro, ataca la pereza el Señor. El Señor quien trabajó 6 días y descansó 1. Hermanos, Dios es duro y exhortativo con respecto a la pereza. Dice en Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Todo lo quiere, pero no quiere trabajar. Proverbios 19:15 dice, la pereza hace caer en un sueño profundo y el alma ociosa pasará hambre. También hay un versículo simpático de Dios. Creo que si lo escuchan se van a reír un chiquitito. Dice Proverbios 22:13, dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle, no voy a salir. Se rieron, ¿verdad? El león está afuera, no voy a salir porque hay un león afuera y voy a ser muerto en la calle. Da una exhortación el Señor en Proverbios 6, versículos 6 al 9. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Oh perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Primera Tesalonicenses 3:10 da un mandato al Señor, una orden, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Hermanos, es duro y exhortativo el Señor. Y saben que se formó una familia, el perezoso formó una familia y tuvo hijos. El ocio, hermanos, es el marido de la pereza. Y juntos tienen un hijo que se llama vicio. Qué linda familia, ¿verdad? Ocio, pereza y engendran los vicios. Luego de un arduo trabajo viene el merecido descanso. Decía un predicador muy anciano que aconsejaba a todos sus feligreses que eran campesinos y laboriosos, trabajaban duro en el campo, era un pastor de campo. Él decía a cada uno de sus feligreses que tenían las manos cansadas, iban al culto y agobiados, muy cansados, toda la semana trabajando duro, y les daba una palabra de ánimo. Trabaja duro y descansa duro, porque es tu derecho y es una obligación. Entonces, el que trabaja arduamente tiene también el derecho a descansar, a descansar. El problema del perezoso es que también quiere descansar. Está cansado de estar cansado, ¿verdad? Entonces,
El Señor aborrece la pereza y trae consecuencias terribles muchas veces. El descanso es parte del trabajo y sirve para recuperar energía y despejar la mente. Por lo tanto, un trabajador tiene que descansar también. El rey David pecó con Betsabé en un adulterio terrible. Pero qué increíble, hermanos, que el rey David no estaba descansando. Él estaba perezoso. Ese es el problema. Eran tiempos de guerra y él no quiso ir. Entonces el rey David no estaba descansando. Descansar no es pecado. Él estaba perezoso. Entonces debemos huir de la pereza. Y tercer punto, hermanos. Entonces, si Dios creó el trabajo y Dios nos dice que escapemos de la pereza, ¿qué nos queda hacer? Trabaja duro y con excelencia. Trabaja duro entonces y con excelencia. ¿Saben por qué, hermanos? Porque así como Dios aborrece la pereza con todo su ser, Dios bendice al trabajador diligente y excelente con todo su ser también. También, de igual manera, como detesta la pereza, le bendice con alegría al que trabaja de forma diligente y bien hecho. Proverbios 22:9 dice, ¿has visto hombre diligente en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Aquí no tiene que ver, hermanos, con algo literal. Aquí tiene que ver en la posición en que vas a estar. Con ellos te vas a codear, con personas que trabajan con diligencia. Proverbios 24:5 dice, el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre entendido. Dios nos manda, hermanos, a huir del trabajo fácil también. ¿Por qué prosperaron los protestantes del hemisferio norte? Porque evitaban el trabajo fácil. No importa lo que hagas o a qué te dedicas, mi hermano o mi hermana que está sentado aquí, trabaja con diligencia. Si sos estudiante y no recibís un ingreso, estudia con diligencia. Si estás encargada de tu casa, sos ama de casa, te felicito, mi hermana, porque tenés un arduo trabajo. Amén. Las amas de casa, hermanos. Las amas de casa se recibieron de todo ya, ¿verdad? Son policías, son abogadas, son peluqueras, son psicólogas, abogadas. Todo tiene que aprender en la casa con los niños. Todas las profesiones. Son chef, bombero a veces. Los hijos aprenden en la casa. Todas las profesiones. Entonces, hermanos, no te sientas de menos, porque no hay trabajo indigno. Todos los trabajos que no atentan contra la santidad de Dios son dignos. Sí va a haber diferencia en el valor que le da la sociedad y el pago, pero todos son dignos delante del Señor. Entonces, lo que haga, hacelo con excelencia y con diligencia. Decía un predicador, pon tu confianza en el creador del trabajo, Dios. Porque las personas del mundo ponen su confianza en la fortuna y el azar. Eran dioses antiguos. La fortuna era una estatua muy grande, muy alta, que se le besaba los pies, donde los comerciantes le daban besos en el pie cuando llegaban, para pedir suerte en las ventas. Fortuna. Azar. Tener suerte. También otro principio, hermanos, no te afanes por hacerte rico. El Señor no te pide eso, el Señor te pide diligencia y excelencia. De eso se encarga el Señor, de proveerte. ¿Qué significa trabajar con excelencia?
Trabajar con excelencia es trabajar con integridad. Trabajar con excelencia es trabajar corandeo, decían los puritanos, bajo la mirada del Señor. El Señor está mirando lo que hacemos. El patrón se fue, la mayoría festejamos. Se fue, hacemos lo que queremos. Por eso el patrón pone 200.000 cámaras en la empresa. Pero los puritanos no tenían cámara. Los primeros cristianos de la Reforma sabían y estaban conscientes todo el tiempo que trabajaban bajo la mirada de Dios. Dios está mirando. Dios está mirando mi trabajo. No importa si el jefe me mira o no me mira. Dios está mirando. Corandeo. Bajo la mirada del Señor. Trabajar con excelencia, y presten atención a esto, es evitar la adicción al trabajo, que también es un problema. La adicción al trabajo. Dice también un economista cristiano, hace como un cuadro comparativo sobre 3 tipos de personas que vemos en la Biblia. Si no trabajas, eres un necio. Si trabajas con excelencia, eres un sabio. Si eres adicto al trabajo, eres un idólatra. Entonces tenemos que cuidarnos y estar en el centro, trabajar con excelencia. Trabajar con excelencia es entender el propósito por el cual trabajamos. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. En conclusión, hermanos, Dios creó el trabajo, por lo tanto es bueno. Dios aborrece la pereza, por lo tanto hay que huir. Dios pide el trabajo duro y con excelencia, por lo tanto pidamos la gracia y el favor del Señor para hacerlo. Amén, hermanos. Dios trabaja y sigue trabajando para nuestro bien. El Señor hace salir el sol sobre justos e injustos. El Señor hace llover y regar la tierra. Cuando se riega la tierra, es Dios trabajando para que produzca y alimente a toda la humanidad, hermanos. Dios trabaja para toda la humanidad. Dios sostiene la creación y controla esa creación con su poder. El Señor Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Hermano, que tu trabajo para Dios, así es, hermanos, tu trabajo para Dios tiene que ser para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar.